para empezar estas jornadas y este encuentro, en la primera oportunidad para la conferencia plenaria, nos acompaña la doctora Nora Marta Andrea Ponce. Es un honor contar con ella porque ella es egresada como farmacéutica de nuestra universidad, de nuestra carrera, y también doctora en farmacia de nuestra carrera, egresada aquí. Andrea, como la llamamos siempre, desde que fue alumna aquí, trabaja o se desempeña como docente investigadora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en Química en el Departamento de Química Orgánica, y forma parte del CIDECAR, que es un centro del CONICET o UBA CONICET. Es investigadora del CONICET. Cuenta con numerosos trabajos publicados, capítulos de libro, su expertise en polisacáridos, de eso se trata, va a dar aquí. Trabajado investigación en algas marinas, ¿sí? Y en particular en algas pardas. Ha codirigido y dirigido tesis de doctorado, tesis de grado y dirige actualmente, y también proyectos de investigación de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente de nuestra universidad en nuestra carrera de farmacia, en farmacognosia, y luego partió con una beca. Primero era una beca que daban a la Universidad de Buenos Aires para estudiantes de otras universidades, y luego tuvo su beca doctoral del CONICET, ingresó a carrera y allí se quedó. No la perdimos porque siempre continuamos interaccionando, y hoy por hoy es una experta en polisacáridos de algas pardas con actividades promisorias relacionadas en salud. Así que te damos la bienvenida. Es un honor y un súper gusto que estés aquí con nosotros y que nos acompañes. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación, María Luján, Osvaldo, todas las personas. Muchas gracias por el espacio que me dieron en este congreso para contar mi experiencia. Y estoy muy contenta de volver a General Rivadavia porque, como escucharon, soy egresada de la Universidad Nacional de la Patagonia. Egresé ya por el año 99. Y después, cuando estaba avanzando la materia farmacognosia, empecé a incursionar en el mundo de los polisacáridos de las algas, de la mano de mi primera maestra Néstor, María Luján, a la que siempre voy a estar agradecida. Y después vino la beca, me partí a Buenos Aires, como contó María Luján, y en el CIDECAR, en el Centro de Investigaciones en Hidratos de Carbono. Y ahora trabajo actualmente en el CIDECAR, en el laboratorio de polisacáridos complejos. ¿Sí? Tengo varias líneas de investigación porque en el postdoctorado empecé a trabajar con pectinas de frutos, y trabajo con pectinas de frutos vegetales y residuos agroindustriales. Pero en mi línea de los fucoidanos siempre la continué, y es de lo que hoy les voy a hablar, ¿sí? Les voy a contar algunos resultados que hemos obtenido sobre fucoidanos de algunas especies de algas de la Patagonia, caracterización, investigación estructural y actividad biológica. Las algas pardas biosintetizan distintos tipos de polisacáridos. Tienen polisacáridos de reservas, el laminarano, que son metano con enlace letono 3, y en la pared celular se encuentran otros polisacáridos que son componentes de dicha pared, que son los fucoidanos y los actinatos. Los fucoidanos son polímeros compuestos principalmente por fucosa sulfatada y acompañada de otros monosacáridos, mientras que los actinatos son polímeros compuestos por dos ácidos fluorónicos, el ácido alfa-L-glurónico y el ácido beta-D-glurónico. Considerando los hidratos de carbono en general, vamos a mencionar también al manitol, porque es un importante producto de reserva de las algas pardas. Y varios modelos de pared celular de las algas pardas se han propuesto. Este modelo es el que propuso el grupo de investigación de la doctora Cecilia Hervé, y este modelo plantea que las microfibrillas de celulosa son escasas y con forma de cinta, y que la mayor parte de los polímeros de la pared celular son los alginatos y los fucoidanos, o como ellos prefieren llamarle,
polisacáridos sulfatados conteniendo fucosa. Y estos últimos serían los que están formando una red, uniendo las microfibrillas de celulosa a través de cortas cadenas de hemicelulosas que actuarían como intermediarios. Los polifenoles estarían asociados a las cadenas de ácido alquínico y a las proteínas, mientras que los hidroduros, que también se sabe están en la pared, todavía no se conoce su asociación con los polisacáridos. Y varios roles fisiológicos se le han asignado a los fucoidanos, entre otros, defensa contra herbívoros, homeostasis electrolítica, comunicación célula-célula y además se planteado que previenen a las algas de la deshidratación en los largos periodos cuando baja la marea. Y esto es porque los fucoidanos son muy higroscópicos, tienen grupos sulfatos y estos se asociarían a los iones altamente hidratados, iones magnesio altamente hidratados del agua de mar, y de esa forma el alga retiene agua en las trompas. Respecto a la estructura química de los fucoidanos, se han encontrado dos modelos. El modelo A, que posee los residuos de fucosa enlazados a través de enlaces alfa-1,4 y alfa-1,3 alternantes. En la posición 2 siempre se encuentra un sustituyente de sulfato y, por ejemplo, el fucoidano al lado del alga fucovesiculosus presenta este modelo de fucoidano, donde en el sustituyente R1 posee un grupo sulfato y en R2 posee el nitrógeno. El otro modelo que se encontró posee los residuos de fucosa enlazados siempre a través de enlaces alfa-1,3 con ramificaciones en posición 2. El grupo sulfato se encuentra en posición 4 y a veces también se puede encontrar en posición 2. El fucoidano del alga laminaria sacharina posee este modelo de fucoidano, donde en el sustituyente R2 tiene sulfato y en R3 tiene hidrógeno que alterna con grupo sulfato o con residuos de alfa-L-fupopiranas, con residuos, de L-fupopiranas. En este esquema están representados varias estructuras de fucoidanos, pero mediante representaciones simbólicas. Están divididos entre fucanos y fucoidanos. Fucanos se les llama cuando la mayor parte de los azúcares o de los monosacáridos, que son fucos, aproximadamente 90% o más. Y cuando están acompañados por otros monosacáridos se les suele llamar fucoidanos. Por ejemplo, este fucano, que posee enlaces alfa-1,3 y tiene un sustituyente en un residuo de fucosa en posición 2, se es lo de la laminarial sacharina laticina. Este, que tiene enlaces alternantes alfa-1,3 y alfa-1,4, se es lo de la fucal fucus serratus. Este, que tiene enlaces en 3, que solamente se espató en posición 4, se es lo de la fucal gimentaria elongata. Este, que posee un sustituyente de ácido urónico en posición 2 de un residuo de fucosa, se es lo de la ectocarpal gladosifón o camurano. Este galactofucano se es lo de la fucal sargassum tratifolio y este galactofucano se es lo de la dictiotal padinafras. De estos fucoidanos, estos tres fueron aislados de sacharina laticina, un fucogalactano y dos fucoglucuronanos. Este filofucoglucuronano, junto con este, se aislaron del alga Sargassum fusiforme y este de otra especie de Sargassum sp. Esta estructura que se presenta en esta figura es el fucoidano aislado de cordafilum, una cordal. Y fíjense que es un modelo muy parecido al del fucoidano A. ¿Sí? Todos los residuos de fucosa enlazados a través de enlaces alfa-1,3 y un residuo de fucosa enlazado en la posición 2 de otro residuo de fucosa. Esta estructura que se presenta en la figura corresponde al fucano B. ¿Sí? Son residuos de fucosa con enlace alfa-1,3 y en posición 2 de una fucosa tiene unido un residuo de ácido úrico. La primera especie que estudiamos fue Denosystis utricularis, que fue colectada en la Lobería, provincia de Santa Cruz. Se trata de una alga que es circular, hueca, con el interior lleno de agua,
El talo tiene forma de clava y puede alcanzar a medir hasta 10 centímetros. Bueno, una vez que el alga se colecta, se lava con agua de mar, se seca y se muele, el paso siguiente es la extracción de los polisacáridos. Y plantear un sistema de extracción, un método extractivo, no es un tema menor en química de polisacáridos, porque lo que se busca es maximizar el rendimiento minimizando la extracción. Por lo tanto, no es un tema menor. Nosotros probamos varias secuencias a menor escala hasta que planteamos este sistema de extracción que te presenta en esta tipo. El alga molida la extrajimos en primer lugar con etanol al 80% a temperatura ambiente y luego con el mismo solvente a 80 grados centígrados, 70 grados centígrados, con el objetivo de extraer las sales, el mannitol, los pigmentos y otros hidratos de carbono de bajo peso molecular que pudiera haber. El residuo obtenido se dividió en 3 partes, las cuales se extrajeron en paralelo con agua destilada a temperatura ambiente, cloruro de calcio a temperatura ambiente y ácido clorhídrico, y posteriormente con los mismos solventes pero a 70 grados. De esa manera obtuvimos 8 extractos que fueron analizados y mostraron los siguientes resultados. Los extractos alcohólicos mostraron alto rendimiento de productos que tenían bajos porcentajes de hidratos de carbono y proteínas. Los extractos obtenidos en frío mostraron bajo rendimiento. El extracto obtenido con agua fría, en frío, presentó importantes porcentajes de proteínas y respecto de los grupos iónicos, ácidos urónicos y sulfato, mostró bajos porcentajes de ácidos urónicos y altos contenidos de sulfato. Los extractos obtenidos en caliente, especialmente aquel obtenido con agua y ácido clorhídrico diluido, mostraron importantes proporciones de proteínas y respecto de los grupos iónicos, las proporciones se vieron invertidas respecto de los extractos obtenidos en frío. Llamativamente, el extracto obtenido con cloruro de calcio en caliente mostró características similares a las de los extractos obtenidos en frío. Respecto de la composición de monosacáridos neutros de estos extractos, se pudo ver que los extractos alcohólicos estaban constituidos prácticamente por mannitol, y en los demás extractos predominaban la fucosa y la galactosa. También estaban presentes la ramnosa, la silosa, la glucosa y la manosa, esta última especialmente en los extractos obtenidos con agua en caliente y con ácido clorhídrico diluido en caliente. Llamativamente, el extracto obtenido con cloruro de calcio en caliente mostraba las mismas características que los extractos obtenidos en frío. Y una vez se cuenta con los extractos de fucoidana, el siguiente paso es el fraccionamiento, de manera de obtener fucoidana, fracciones de fucoidana puros para proceder a la enucleación estructural. Probamos varios métodos de fraccionamiento, sin embargo, ninguno era exitoso. Hicimos columnas de cromatografía de permeación por geles, columnas de cromatografía de intercambio iónico, y el fucoidano sulfatado se quedaba de igual a fase y era muy difícil medirlo. Los rendimientos eran bajos. Entonces probamos este fraccionamiento con bromuro de hexadesil-trimetilamonio y este método sí resultó exitoso, así que lo empezamos a usar. ¿En qué consiste este método? Se parte del extracto del polisacárido disuelto en agua y se le agrega el detergente catiónico hasta precipitación negativa. De manera que todos aquellos polisacáridos neutros, los que no posean carga, van a quedar disueltos en el sobrenadante, y todos aquellos polisacáridos que sean carga van a precipitar en las sales. Posteriormente, a partir de ese precipitado, se van redisolviendo los polisacáridos de acuerdo a su fuerza iónica, utilizando soluciones de cloruro de sodio de concentraciones crecientes. De esta manera, para cada uno de los 6 extractos obtuvimos 6 fracciones. En todos los casos, la última fracción presentó tan bajo rendimiento que esta no fue analizada. En esta tabla se muestran los análisis de las fracciones obtenidas de los 3 extractos obtenidos en frío. Lo que se vio es que la fracción soluble llamativamente presentaba ácidos urónicos y sulfato.
La fracción es solubilizada con cloruro de sodio 2 molar, presentó altos rendimientos, al igual que aquella resuelta con cloruro de sodio 0,5 molar para los extractos de agua y ácido clorhídrico diluido en frío. La fracción redisuelta con cloruro de sodio 0,5 molar mostró altos porcentajes de ácidos urónicos y bajo peso molecular, mientras que las fracciones redisueltas con cloruro de sodio 2 y 3 molar mostró la presencia de altos porcentajes de sulfato y altos pesos moleculares. Como se puede ver acá, los valores de pesos moleculares no están definidos porque en ese momento no contábamos con el equipo de GPC y utilizábamos un método colorimétrico que nos permitía dosar grupos reductores. El análisis de las fracciones provenientes de los extractos obtenidos en caliente mostró también la presencia de grupos iónicos para las fracciones solubles. En el caso de las fracciones redisueltas con cloruro de sodio 0,5 molar para los extractos obtenidos con agua y ácido clorhídrico, mostraron altos rendimientos, productos ricos en ácidos urónicos y bajos pesos moleculares. Para las fracciones redisueltas con cloruro de sodio 2 y 3 molar, en el caso de los extractos de agua y ácido clorhídrico en caliente, mostraron altos porcentajes de sulfato y bajos pesos moleculares. Ahora veamos las fracciones 5, 20 y 30, pero provenientes del extracto de cloruro de calcio, que recuerden que era el que presentaba características similares a los extractos obtenidos en frío. Esta fracción mostró altos contenidos de ácidos urónicos y bajo peso molecular, pero mostró alto contenido de sulfato, pero alto peso molecular. Respecto de los monosacáridos neutros, la fracción soluble mostró la presencia de fucosa y glucosa. La fracción redisuelta en cloruro de sodio 0,5 molar mostró heterogeneidad de unidades, pero grandes porcentajes de manosa, mientras que las fracciones 20 y 30 mostraron fucosa y galactosa como monosacáridos predominantes. Respecto de los monosacáridos neutros para las fracciones provenientes de los extractos en caliente, también se observó fucosa y glucosa en las fracciones solubles, la presencia de altas cantidades de manosa para las fracciones redisueltas en cloruro de sodio 0,5 molar y fucosa y galactosa para las fracciones 20 y 30. Como resumen de ese análisis de fraccionamiento, entonces, en las fracciones solubles del agregado del detergente catiónico, bajos pesos moleculares, llamativamente la presencia de grupos iónicos y fucosa y glucosa como componentes mayoritarios. Para las fracciones redisueltas en cloruro de sodio 0,5 molar, altos porcentajes de ácidos urónicos, bajo de sulfato y la presencia de manosa. En ese momento, a estos polisacáridos nosotros los denominamos uronos fucoidales, mientras que las fracciones redisueltas con cloruro de sodio 2 molar presentaban bajo contenido de ácidos urónicos, alto contenido de sulfato y fucosa y galactosa como monosacáridos predominantes. A estos polisacáridos en su momento nosotros los denominamos galactofusanos y presentaban alto peso molecular, salvo aquellos provenientes del extracto obtenido con agua y ácido clorhídrico diluido en gal. Luego procedimos al análisis estructural de las fracciones de galactofusanos. Metilar fucoidoros no es un tema fácil tampoco. Son bastante complejos los polisacáridos. Probamos varios métodos de metilación hasta que nos dio resultado hacer 3 agregados de reactivos metilantes y con periodos de calentamiento y enfriamiento y realizar 3 procedimientos de metilación liofilizando cada vez. Los patrones de metilación para los galactofusanos fueron similares, salvo para las fracciones provenientes de agua caliente y ácido clorhídrico caliente que presentaron algunas diferencias. La fucosa apareció sin metilar y principalmente metilada en 4 y en 2, y también se vieron pequeños porcentajes de la DER4 y la 3,4 diometilfucosa y de las residuos terminales 2,3,4 y 2,3,5 triometilfucosa, además de la fucosa metilada en 6. Para la galactosa el panorama fue más complejo, se observaron derivados
como la 2,3,6-metilgalactosa, la 2,3,2,4,2,6,3,6-biometilgalactosa y la galactosa metilada en 2. Pero estos polisacáridos son sulfatados. Entonces tenemos que conocer la posición del sulfato, ¿sí? Para saber si esa posición estaba ocupada por un sulfato o bien estaba involucrada en la unión glicosídica. Entonces lo que se hace es desulfatar, ya lo tenía ya metilada, tenemos resistada. Ahora lo desulfatamos y luego lo metilamos, comparando ese perfil de metilados con el perfil original y la diferencia. Si la sulfatación fue completa, deberían indicar la acción de sulfato. Desulfatar tampoco es un tema fácil para los fucoidanos. Probamos varios métodos hasta que el que nos resultó exitoso fue desulfatar con un agente sibilante en presencia de piridina y cal. Lo que se vio, efecto de la fracción del fupano, fue un aumento de la 2,4-biometilfucosa a expensas de la 2-monometilfucosa y de la fucosa sin metilar. Además, se observó un pequeño aumento de la 2,3,4-biometilfucosa, mientras que la 4-monometilfucosa permaneció constante. Respecto de la porción de galactano, se observó un aumento de la galactosa tetrametilada, de la galactosa 2,3,4-triometilgalactosa y de la 2,4,6-triometilgalactosa en el caso de galactosano proveniente del extracto en ácido clorhídrico en caliente, a expensas de la 2,3,6-triometilfucosa, la 2,4, la 2,6-diometilgalactosa y de la galactosa metilada en 2. Estos resultados sugirieron que la porción de fupano estaría formada por residuos de fucosa enlazados en posición 3 y sulfatados principalmente en la posición 4 y a veces en la posición 2 y en la posición 4. Mientras que la porción de galactano estaría enlazada a través de las posiciones 3 y 6 y sulfato en la posición 4, aún en residuos terminales no reductores. Y esto se pudo ver por el aumento de la 2,3,4,6-tetraometilgalactosa a expensas de la 2,3,6-triometilgalactosa. Los análisis de metilación y de sulfatación-metilación se complementaron con estudios de resonancia magnética nuclear. En esta figura se observan los espectros protónicos que nos permitieron ver, eran bastante complejos, nos permitieron ver las señales anoméricas, el hidrógeno del metilo del carbono 6 de la fucosa y los protones del anillo. En esta figura se presentan los efectos de carbono 13 para las 3 fracciones de galactofucanos provenientes de los extractos del frío y el de abajo es el correspondiente al galactofucano proveniente de la subfracción desulfatada del extracto proveniente de agua en frío. Lo que se pudo ver son señales cercanas a 100 atribuibles a la alfa-L-fucopiranosa. También se observó una señal en 16,7 ppm, originada por el carbono 6 de la fucosa, en 62,1 ppm, atribuible al carbono 6 de la galactosa no sustituida, y la señal en 167 ppm nos indicaba la presencia de ácido urónico. También se observa una señal en 103,3 ppm, atribuible a la beta de galactopiranosa, y algunas señales entre 98 y 101 ppm, que podrían haber sido originadas en la alfa de galactopiranosa. Sobre extractos y fracciones, se evaluó la actividad antiviral del virus del herpes simplex tipo 1 y 2. Este trabajo en colaboración con el grupo de la doctora Salamanca de Virología de las Autoridades Exactas y Naturales de la UBA, se midió la concentración inhibitoria 50 y la concentración citotóxica 50. Lo que se pudo ver es que el mayor poder inhibitorio estaba concentrado en las fracciones que estaban enriquecidas en galactofucanos, aquellas fracciones que tenían alto peso molecular, alto contenido de fucosa y galactosa y mucho sulfato, sin indicios de citotoxicidad. Los extractos fríos, recuerden que eran las estaban enriquecidos en galactofucanos, y como era de esperar, el extracto obtenido con fluoruro de calcio en caliente presentó valores similares de actividad. Luego, se evaluó también la actividad antiviral de las fracciones frente a las dos. Los uronofucoidanos, aquellos que presentaban mucha manosa,
mucho ácido hialurónico y poco sulfato y bajo peso molecular fueron inactivos, mientras que las mayores actividades estuvieron concentradas en las fracciones de galactofucano, sin indicios de citotoxicidad y con valores de índices de selectividad que los indicaba como buenos antivirales. Como los galactofucanos habían sido activos frente al virus del herpes, fueron seleccionados para medir su actividad frente al HIV. Este trabajo se realizó en colaboración con el grupo del Dr. Horacio Salmón, del Centro Nacional de Ciencia Parecida, de la Facultad de Medicina de la UBA. Los resultados con los galactofucanos fueron variables, pero se puede ver que los mejores valores de actividad estuvieron concentrados en aquellos provenientes del extracto obtenido con cloruro de calcio en caliente y ácido clorhídrico diluido frío, con valores comparables a los del AZT. Y este trabajo también incluyó la búsqueda del mecanismo de acción anti-HIV de los galactofucanos. En esta figura general se puede ver cómo los distintos polisacáridos sulfatados actúan en distintas etapas de la infección viral. Lo que se pudo ver para los galactofucanos de Adenosine es que actúan a este nivel, impidiendo la absorción viral, es decir, que el mecanismo es el bloqueo de la entrada viral. Los galactofucanos de Adenosine utricularis estarían entrando como un escudo, impidiendo la entrada del virus a la célula huésped. Como resumen de este trabajo, entonces, en Adenosine utricularis se evidenció la presencia de dos tipos principales de productos: galactofucanos infectados con importante actividad inhibitoria del virus del herpes y del HIV, y uronofucolanos sin actividad inhibitoria del virus del herpes. Estructuralmente se pudo ver que estos fucolanos presentaban un esqueleto de alfa-L-fucopiranosas con enlace 1,3, mayormente sulfatados de 4 y con ramificaciones en carbono 2. Ramificaciones ya sea de fucosas piranósicas, fucosas furanósicas o fucosas piranósicas sulfatadas en 2. Mientras que la porción de galactano era más heterogénea y mostraba una predominantemente en posición 3, 6 y sulfatación. Como les quiero contar, este trabajo, a partir de su publicación, se convirtió en un estándar para la química de los polisacáridos, especialmente para fucolanos, y actualmente está cerca de contar con 500 citas. Bueno, otra alga que estudiamos a nivel de sus fucolanos es Cytosulfonlomentaria. Este trabajo en colaboración con el grupo de investigación de la doctora María Alejandra Flores, del CIDESIP, Universidad Nacional de la Patagonia San Pablo, from Humboldt. Este alga fue colectada en Plaza Bonita, provincia del Chubut. Se trata de una alga cuyo talo es tubular hueco y posee como, no me está en la palabra, en intervalos de comprimida tengo dos intervalos y es un tallo iniciado como de amplitudes. Hasta 30 centímetros pueden ver. Bueno, dada nuestra experiencia en extracción y fraccionamiento, repetimos con esta alga la extracción con etanol y elegimos el ácido clorhídrico como solvente de extracción para los fucolanos, dado que era el que no había traído muchas proteínas y que no había traído mucho contaminante y además no había producido degradación del polisacárido. De esta manera, este extracto también se fraccionó mediante la precipitación con cetrinide y extracto y fracciones fueron analizadas. El extracto mostró importantes porcentajes de sulfato y fructosa y galactosa como componentes mayoritarios. Importantes proporciones de glucosa nos estaban indicando la presencia de la minarana, el producto de reserva de las algas pardas. Los grupos sulfatos aumentaron se incrementaba la fuerza iónica en el fraccionamiento, mientras que los ácidos urónicos siguieron la tendencia opuesta. Las fracciones redisueltas al cloruro de sodio 0,5 molar mostraron la presencia de importantes cantidades de ácidos urónicos, heterogeneidad en las unidades de monosacárido, donde se veían importantes porcentajes de manosa, es decir, estábamos ante la presencia de urono fucoidano. Mientras que las fracciones 20 y 30
poseían importantes porcentajes de sulfato y estaban ante la presencia de galactofucanas casi puros. La glucosa también aumentó, de acuerdo a eso aumentaba la fuerza iónica, mientras que la galactosa permanecía constante. Luego procedimos a la elucidación estructural de los galactofucanos. En esta tabla se observan las fracciones 20, 30 y 40 de galactofucanos y sus subfracciones desulfatadas y posteriormente metiladas. El panorama era bastante complejo, y acá en este caso la desulfatación la realizamos por un método utilizando microondas a partir de las sales de pirimidina. Lo que pudimos ver es que la porción de fucano era rica en unidades enlazadas en carbono 3 con grupos sulfato y ramificaciones, ya sea en posición 2 y 4 o bien en O2 o grupo 4. Principalmente esas ramificaciones eran terminadas por sapiranóstica o por furanóstica y probablemente otros ácidos. La absorción de galactana presentó mayor heterogeneidad, mayor dispersión de unidades. La fracción 20 mostró predominio de unidades enlazadas en 6, estaban parcialmente ramificadas en posición 4 y sulfatados en posición. Y también eran unidades feminales de galactopiranosa parcialmente sulfatadas. La desatención de la galactosa ventilada en 6 sugería la presencia de porciones enlazadas en 2 y ramificadas en 3 o sulfatadas en 3 o en 4. Y la disminución de la galactosa metilada en 2 en 6 podría atribuirse a unidades terminales 3-4 disulfatadas o a unidades enlazadas en 4 y sulfatadas en. Las fracciones 3 y 40 mostraron variedad de enlaces, ramificaciones y posiciones disulfatadas en. La silosa se presentó principalmente como unidades terminales no reductoras y la menosa se presentó principalmente enlazada en carbono. Los análisis de metilación o de sulfatación metilación se complementaron con estudios de resonancia magnética nuclear y en este caso se realizaron espectros bidimensionales HSQC que correlacionan carbono con protón. Los espectros de la izquierda corresponden a la fracción 20 y a su fracción desulfatada, mientras que el de abajo de la derecha corresponde a la fracción 30. En el espectro de la fracción 20 pudieron verse dos señales cercanas a 102 que se atribuyeron a unidades de alfa-L fucosa. Además se observaron tres señales cercanas a 103 atribuibles a unidades de beta-galactosa o de beta-silosa. Estas señales, en el espectro de la opción desulfatada, tuvo pequeños corrimientos y sirvieron de desplazamiento debido justamente a la pérdida del sulfato. Además, se vieron señales R16.7 para el carbono, originadas en el metilo de la fucosa, y para el efecto de la fracción 30 se vieron cuatro señales cercanas a 100, atribuibles a unidades de alfa-L fucosa, dos señales cercanas a 104 ppm para el carbono, atribuibles a unidades de beta-galactosa, y también una señal cercana a 16, originada en el metilo de la fucosa, y una en 68 ppm para el carbono, atribuibles a unidades de fucosa con acetil carbono 2. Estas fracciones del extracto también fueron evaluadas frente al virus herpes simple tipo 1 y 2, y se pudo ver que el extracto, que era enriquecido en galactofucanos, así como las fracciones de galactofucanos, presentaron importante actividad frente a estos virus, sin indicios de citotoxicidad y según los índices de positividad eran buenos antivirales. Como resumen de esta parte, entonces citosifón lomentaria también sintetiza galactofucanos sulfatados activos frente al virus del herpes y uronofocoidanos inactivos frente a ambos virus, y la porción de fucana consiste principalmente de unidades de alfa-L fucosa enlazadas en 3, la galactosa principalmente enlazada en 6, la manosa en 2 y la silosa principalmente como residuos terminales no reductores. Además,
se vieron pequeñas cantidades de unidades de puposta acetiladas en posición 2. Bueno, sobre macrocystis pirífera, no les voy a contar la elucidación estructural de los fukuyamanos porque por un tema de bastante tiempo. Eso fue parte de la tesis doctoral de Jessica González en el marco de una colaboración con el grupo de investigación de la doctora Eve Dionisi del CECIMAR en CONICET. Pero sí les voy a contar, también parte de esta tesis, la obtención de los oligofucoidanos. Macrocystis pirífera es una alga de gran longitud, cuyos ejemplares pueden llegar a medir 45 metros o más, y forman bosques submarinos. Y crecen más o menos hasta 30 metros en el intermareal, 30 metros de profundidad. ¿Y por qué obtener oligofucoidana? El grado de polimerización es un factor clave en las actividades biológicas. Y muchas veces las aplicaciones industriales de los fucoidanos pueden estar restringidos por el alto peso molecular de los mismos. ¿Sí? Eso resulta en una baja absorción intestinal y en una baja solubilidad. Pero los oligofucoidanos o oligosacáridos sulfatados que resultan de la degradación controlada de fucoidanos presentan bajo peso molecular, eso les mejora la solubilidad, son fácilmente absorbidos y respecto de la actividad biológica puede ser igual o mejorada respecto del fucoidano de partida. Y esto que decía acá, degradación controlada, se refiere a que hizo hidrólisis con enzimas fucoidanasas. Enzimas que Jessica González aisló a partir de sedimentos marinos del intermareal de zonas de donde habitan las algas. Dentro de las enzimas que despolimerizan fucoidanas, encontramos las enzimas fucoidanasas, que son las que hidrolizan enlaces internos, enlaces alfa 1,4 o enlaces alfa 1,3 de los fucoidanos. Los objetivos de esta tesis eran la prospección de enzimas fucoidanasas a partir de comunidades microbianas de sedimentos intermareales de Bahía Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, y la obtención de oligosacáridos con potencial actividad biológica utilizando biocatálisis a partir de polisacáridos de algas pardas de la Patagonia. Ella obtuvo, para tener sustrato, algas, decíamos, del ambiente donde ella extrajo el sedimento marino, un área de meticina y macrocystis pirífera. Este es un esquema general del trabajo, donde se parte de eso de colectar estos sedimentos marinos, y toda esta parte que incluye la prospección de secuencias putativas, el análisis enzímico, la extracción heteróloga y la purificación de la enzima, todo esto se realizó en el laboratorio de microbiología ambiental del CECIMAR CONICET, mientras que la obtención de los sustratos, o sea, los fucoidanos, y la reacción con la enzima, o sea, la extracción, purificación, caracterización de los fucoidanos de un área de macrociclos, estudiar las propiedades catalíticas y la especificidad del sustrato, así como analizar la estructura de los fuco-oligosacáridos resultantes de la reacción, se realizó en nuestro laboratorio en el CIDECAR. Acá les muestro la extracción para macrocystis, fue la misma que se utilizó para Undaria. El alga seca molida se divide en tres partes, lámina, flotador y cauloide, se molió por separado y se sometió a la extracción del esquema que se muestra en la película. El primer paso consistió en extraer con una mezcla de cloroformo metanol cloroformo agua, con el fin de extraer todo el material lipídico. Luego la extracción con etanol en frío y en caliente y posteriormente la extracción de los fucoidanos con ácido clorhídrico diluido. Los extractos presentaron alto contenido de sulfato y fucosa y galactosa como monosacáridos predominantes. Para la determinación de la actividad fucoidanasa de las 4 enzimas que ya logró purificar, se utilizaron fucoidanos provenientes de 8 especies de algas pardas de la Patagonia. Undaria climaticida en macrocystis pirífera que ella obtuvo en la tesis, y los fucoidanos de adenocystis utricularis, citofiponomentaria, colcomenia sinuosa, udesne virensis, asperococcus ensiformis y Meriolaria macor, que nosotros habíamos obtenido en el laboratorio. Este ensayo se realizó utilizando la técnica de seed-page. En la figura de los genes que se presentan arriba, la primera calle corresponde a la siembra de los fucoidanos sin digerir, mientras que
en la figura de los teles de abajo, la calle de la derecha corresponde a la hembras de los fugoidanos sin digerir. Como se puede ver en estos resultados, la enzima 113.643 presentó una alza actividad fugoidanasa frente a los fugoidanos purificados a partir de los flotadores de maíz y pirique, o sea, se obtuvieron productos de bajo peso molecular. Es la única que había resultado activa y frente solamente a esos fugoidanos. Entonces se probó con los fugoidanos obtenidos de otras partes del cala, obteniéndose perfiles similares. Luego venía la determinación de las condiciones óptimas de la catálisis. Se determinó la actividad fugoidanasa de la enzima 113.643 respecto del tiempo de reacción, temperatura, pH y salinidad. Respecto del tiempo de reacción, se vio un aumento progresivo de la intensidad a medida que aumentaba el tiempo de la reacción, el tiempo de la incubación, hasta los 15 minutos, a partir del cual la actividad se estabiliza el tiempo. Con respecto a la temperatura, se probó de 5 grados centígrados o 65 grados centígrados y se vio que el rango óptimo de temperaturas era entre 25 y 45 grados centígrados. Respecto del pH, se probó entre pH 2,5 y 10 y se vio que el rango óptimo era desde 6,5 hasta 8,5. Respecto de la salinidad, se probó desde aproximadamente 5 milimolar de cloruro de sodio hasta 1300 y se vio que el rango de salinidad óptimo para la actividad fugoidanasa era desde 287 hasta 670 milimolar de cloruro de sodio. Una vez que teníamos las condiciones óptimas, se llevó a cabo la reacción enzima-substrato para luego obtener por separado los oligosacáridos. 200 miligramos del extracto de la mina se disolvieron en un buffer y se les agregó la sal. Luego se les agregó determinada cantidad de enzima y se dejó agitando en un shaker durante 70 horas a 25 grados centígrados y luego de ese tiempo se calentó 10 minutos a 80 grados centígrados para detener la actividad enzimática. De manera que en ese sobrenadante teníamos tanto los productos de alto peso molecular como los de bajo peso molecular, que eran los que a nosotros nos interesaban. Entonces, los de alto peso molecular se precipitaron con etanol, de manera que en el sobrenadante nos quedaban todos los productos de bajo peso molecular y ese sobrenadante se concentró en rotabaco. Eso fue infiltrada, se centró en una columna de biogel P6. Esta columna se enrolló con agua y sobre cada licuata se realizó la reacción para hidratos de carbono para poder construir un perfil de seco. En el perfil se vieron dos reacciones o dos picos y el principal fue nuevamente sembrado en una columna, pero esta vez de biogel P2. En este perfil se vieron dos reacciones, una más importante con mayor rendimiento, F1P2, que por CCN mostró que estaba constituida prácticamente por glucosa y por cromatografía iónica se vio que era altamente sulfatada, un 46,7 de fucosa, y una fracción de menor rendimiento F2P2. Ambas fracciones fueron analizadas por GPC para conocer su peso molecular. Se vio que la fracción F1P2 tenía un pico mayoritario, 1774 Dalton, y la fracción F2P2 un peso molecular y la fracción principal de 664 Dalton. Se realizó el análisis estructural de ambas fracciones mediante RMN bidimensional HCQC y mediante espectrometría de masa SI. Mediante el análisis de los espectros HCQC se pudo ver que las señales eran correspondientes a alfa-L-fucopiranusas, que estaban constituyendo los oligosacáridos. Para darle muestro las señales que observamos para la fracción principal, observamos una señal originada en el extremo reductor, alfa-L-fucopiranosa sulfatada en 2, otra señal originada por la una unidad de glucosa 2,4-disulfatada y enlazada en 3, otra señal originada en fucosa sulfatada en 2 y enlazada en 3,
y otra señal sulfatada en 2 y enlazada en 4. Además, como les dije, se revisó el espectro de masa S y el modo de ion negativo, se pudieron ver 4 iones. El pico principal estaba originado por un hexasacárido altamente sulfatado, mientras que los otros iones consistían en oligosacáridos formados por 3, 6 y 7 unidades de glucosa mono y disulfatadas. Como conclusiones de esta parte, podemos decir que la hidrólisis enzimática del fucoidano de macropirífera por la enzima 113,643 resultó en la generación de trihexa y heptasacáridos, que el análisis estructural de los oligosacáridos coincidió con el análisis estructural que habíamos realizado sobre el sustrato sin tratar, es decir, poseía enlaces alcono 3 y alcono 4 con unidades mono y disulfatadas. Que la ausencia de actividad enzimática en el caso del fucoidano de citosis voluntaria, el cual poseía enlaces en carbono 3, sugería una especificidad para la enzima para los enlaces alcono 4, aunque trabajos previos indicaban que la especificidad de tal enzima no solamente depende del enlace glicosídico, sino que también depende de otros factores como por ejemplo patrones específicos de sulfatación y ramificación. Y además que los oligosacáridos presentaron un contenido de sulfato mayor que el sustrato utilizado, mayor que el fucoidano original. Entonces esto sugería que la fucoidanasa tiene especificidad para regiones altamente sulfatadas de la cadena del fucoidano de matriz fictible. Pero también estudiamos los fucoidanos de otras algas, también de la Patagonia, Undaria pinnatifida, Eudesme virensis, Irioloia major, Colpomenia sinosa y Asperococcus ensiformis. Esto como parte de la tesis de licenciatura de la licenciada María Elena Aricón y la tesis doctoral del ingeniero Ezequiel Latour, actualmente en realización. Todo esto como en el marco de una colaboración con el doctor Fernando de la Torre de la UTN de National Trust y del CEMPAT CONICET. Los objetivos de estas tesis fueron y son analizar las variaciones en el contenido y la composición de fucoidanos de cada especie en relación con la estación del año de recolección, las bases del ciclo de vida y el estadio reproductivo. O sea, lo que se busca es buscar el momento adecuado para la recolección de estas algas para obtener el mayor rendimiento de fucoidanos para usos comerciales. En la tesis de María Elena Aricón se estudió la especie Undaria pinnatifida. Se recolectaron los esporofitos de Undaria desde el mes de noviembre de 2015 hasta marzo de 2016 y a su vez se clasificaron según los estadios, según las características de la lámina y la nervadura. Desde el estadio 0, donde los esporofitos eran jóvenes y la nervadura no estaba definida, hasta el estadio 5, donde el esporofito estaba totalmente envejecido, con solo remanentes de la nervadura y la lámina. Los esporófilos se secaron y se molieron. ¿Y por qué los esporófilos? Porque en bibliografía de otras partes, de otros estudios de otras partes del planeta, Undaria acumula la mayor parte o el mayor contenido de fucoidanos de los esporófilos. Los esporófilos molidos se trajeron con ácido clorhídrico, primero en frío y luego en caliente, y ambos extractos se fueron reunidos. Se analizó el contenido promedio de fucoidanos de esporófilos de Undaria pinnatifida según el mes de muestreo. Lo que se vio es un aumento desde noviembre, diciembre hasta enero, febrero, marzo, pero las diferencias no fueron significativas. Luego, con respecto a los estadios de desarrollo, se vio un aumento significativo desde los especímenes jóvenes hasta los especímenes senescentes. Respecto de las variaciones del contenido de sulfato en los fucoidanos de los esporófilos, se vio que el promedio iba desde más o menos 13 hasta 26, se veía un aumento desde el mes de noviembre hasta el mes de diciembre y luego un descenso significativo hacia el mes de marzo. Y con respecto a los estadios, se veía un descenso significativo al avanzar en el desarrollo. Respecto de los monosacáridos componentes, fucosa y galactosa fueron los monosacáridos predominantes. La fucosa no mostró una tendencia
temporal característica, mientras que la galactosa descendió hasta el mes de febrero y luego aumentó hasta el mes de marzo. Respecto de los estadios de desarrollo, se vio un aumento, aunque no estadísticamente significativo, desde el estadio 3 hacia el estadio 4 y 5, y un descenso desde el estadio 3 hacia el estadio 4 y 5. Como conclusión en esta parte, podemos decir que se obtuvieron altos rendimientos de fucoidanos y una composición química aproximadamente estable durante los 5 meses estudiados. La biomasa de los meses de primavera producía menos fucoidanos, pero con mayor sulfato, y la biomasa de verano producía más fucoidanos, pero con menos sulfato. Entonces, sumando a estudios informes anteriores sobre la abundancia y estacionalidad undaria en la Patagonia, estos resultados sugerían que la recolección de los crófilos undarios para la producción de fucoidanos sería posible por lo menos durante los meses de noviembre y marzo en el área de... Bueno, las otras algas que les había nombrado son parte de la tesis doctoral de Ezequiel Lato. Se trajeron de la misma forma que undaria, pero en este caso los extractos no fueron reunidos, se estudiaron por separado. No les voy a contar todas las variaciones que se en todas las algas, pero me voy a detener en Myriogloria major, porque Myriogloria major, como se puede observar, presentó altos rendimientos aún en los meses de diciembre y enero para los extractos fríos y falianos. Sobre Myriogloria major, pensamos el estudio cultural, que no se los voy a contar porque es mucho, pero les cuento que los extractos presentaban alto contenido de sulfato y mayormente fucosa como monosacárido. Se realizó el fraccionamiento del extracto de 1 y se vio que la fracción redisuelta con cloruro de sodio 2 molar, que presentaba 92% de fucosa, entró solamente la presencia de enlaces alfa-1,3. Y sobre estos extractos de Myriogloria major se realizó un estudio de actividad antiviral en colaboración con el grupo de la doctora Victoria Ayala Peña del departamento de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Los especímenes de enero, colectados en enero de 2019, se trajeron de la misma forma, mostraron alto contenido de sulfato, como habíamos visto, y también alto contenido de sulfato. Se realizaron para los análisis de actividad antiviral. En primer lugar, se realizaron experimentos para ver la citotoxicidad de los extractos de Myriogloria major frente a células Vero. Y se vio, calculando que la concentración citotóxica 50 era mayor a 200 microgramos por mililitro para el extracto frío y mayor a 100 microgramos por mililitro para el extracto obtenido en caliente. Luego se midió la eficacia antiviral. Se pudo ver, comparando los índices de selectividad, que el extracto obtenido en frío era mucho mejor antiviral que el extracto obtenido en caliente. Se considera que un compuesto es un antiviral cuando su índice de selectividad es igual a 10 o mayor. Y lo que se vio es que el extracto obtenido en frío presentaba un máximo de un 75% de reducción del número de placas, del número de unidades formadoras de placa. Además, se quería ver cuál era el mecanismo de acción antiviral de estos fucoidanos de Myriogloria major, de este extracto de uva. Entonces se hizo un ensayo con estos fines. En las distintas etapas de la infección se agregó el fucoidano EU para ver cuál de estas etapas era inhibida. Lo que se pudo ver, o sea, estas etapas fueron siempre, durante todo el tiempo de los experimentos, durante la absorción, durante la internalización o después de la absorción. Lo que se pudo ver es que el extracto de Myriogloria major E1 perdía prácticamente toda la actividad antiviral luego de la absorción. Por lo tanto, el mecanismo era el bloqueo de la infección viral. También se midió la actividad antiviral de ese extracto E1 frente al herpes virus tipo 2 y el coronavirus bovino, mostrando que eran buenos antivirales, como lo reflejaban los buenos índices selectivos. Y por último, ya termino, les cuento que además estamos buscando
aplicaciones biotecnológicas de los fucoidanos de Emilio Gloria Mastro se están preparando liposomas mejorados por fucoidanos para delivery de acitromicina y curcumina. Todo esto en un trabajo en colaboración con el grupo de la doctora Ana Paula Pérez del Centro de Investigación y Desarrollo en Nanomedicinas de la Universidad de Quilmes. El objetivo es desarrollar una formulación inhalatoria novedosa para el tratamiento de EPOC. Se preparan los liposomas catiónicos cargados con acitromicina y curcumina. La curcumina es un psicoactivo con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Se les agrega fucoidanos como target inactivo hacia el sistema inmune y se obtienen liposomas catiónicos cargados con acitromicina y curcumina recubiertos con los fucoidanos. Se mezclan los liposomas con los fucoidanos mediante aspiración orbital. Y se considera que un recubrimiento es exitoso cuando se pasa de un potencial Z positivo a negativo en un rango de menos 30 a menos 40 milivoltios. Además, teniendo en cuenta valores, y se evalúan las relaciones desde 1% hasta 40% de fucoidano. Observando los valores de Z promedio, de tamaño promedio obtenido por la scattering y los valores de potencial Z, lo que se pudo ver es que a partir del 5% de fucoidana se obtenía el cambio de potencial Z esperado. Por lo tanto, se llevó a cabo un estudio de actividad antiinflamatoria mediante el estudio de liberación de citoquina proinflamatoria y L8. Lo que se separó, utilizaron macrófagos humanos estimulados con lipopolisacáridos, un modelo inflamatorio, y lo que se pudo ver es que los liposomas que contenían acitromicina y curcumina, con el recubrimiento de los fucoidanos dentro de Emilio Gloria Mastro, lograron disminuir significativamente la liberación de la IL8. ¿Sí? Bueno, y eso es todo lo que traje para contarles. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea, por esta clase magistral que nos diste de los fucoidanos. Algo tan complejo y resumido así, ¿no? En trabajos de años que continúan y bueno, cuántas especies de algas ya nos mencionó, ¿no? Y que continúa haciendo, ¿no? Realmente. Preguntas, comentarios, quien quiera, con toda confianza. Está buenísimo aprovechar que estamos acá, que tenemos tiempo, así que el que quiera, tiene disponible. ¿No? Mientras tanto, ¿qué tal, digamos, o sea, porque realmente cuántos resultados, cuánta proyección, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, qué genial la parte esta de aplicación, en este caso, ¿no? Al recubrimiento o con los liposomas, digamos. Eso es algo nuevo. Claro, qué interesante. Y para el EPOC, dirigido, ¿cómo es un poco eso? ¿Que es a la infección que pueda tener esto? Esa parte la centraliza en la Universidad de Quilmes, pero están ellos también empezando, nosotros estamos en comunicación porque ellos también cuesta trabajar con los ciudadanos, a veces no entienden cómo es el tema de la seguridad o cómo hay que trabajar con los ciudadanos, a veces ellos dicen, tantos microgramos, y no, es muy difícil trabajar con microgramos porque estas técnicas, sobre todo las colorimétricas, no son tan sensibles. Entonces, bueno, es un ida y vuelta, porque ellos están aprendiendo a trabajar con estos polisacáridos, y bueno, pero sí, esa parte de todo lo que es hacer los liposomas y llevarlos, es parte que hacen ellos. Algún día voy a ir a visitarlos, es muy interesante.
Espectacular, pero va dirigido a EPOC, ¿verdad? O pensando en eso precisamente. Qué interesante, qué bueno. Y claro, y ahí viene el tema de la disponibilidad y también de cómo procesar, no solo para esto, sino también por la actividad antiviral, ¿no? Porque bueno, toda la actividad allí, sí, Susana, ahí de pie, ahora van a hablar todos. Doctora. La actividad antiviral con VIH, tienen proyecto, igual que la otra actividad antiviral de la otra alga, ¿hay proyecto de probarlo en vivo o ya se ha probado en vivo? No, pero sí, teníamos intenciones de seguir probarlo en vivo. Por ahora no lo hicimos, pero sí hay un proyecto. Ahora estamos trabajando con la gente de Bahía Blanca, la gente que trabajábamos nosotros en la UBA, exactas, jubilaron todos, así que ahora tenemos un nuevo proyecto con la gente de Bahía Blanca, que sí, tenemos otro trabajo, están más dirigidos todavía y más sobre el sistema. Seguramente van a salir públicos más adelante. Ok, ¿el de VIH lo han probado entonces in vitro? No, VIH no. Por ahora no seguimos en contacto con esa gente, pero vamos a... Ok, gracias. Doctora Marcela Longi, gracias. Muy interesante tu charla. Y una consulta, ¿por qué eligieron los fucoidanos para agregarle a los liposomas? Porque son de naturaleza aniónica. Somos fan de la naturaleza católica. Por lo tanto, hay alteraciones aniónicas. ¿No por alguna función específica con fines terapéuticos? El origen como también tiene las células humanas, pero sí, tiene muchas aplicaciones en biotecnología, básicamente porque son cargadas. Y las cargas de la biológica permiten muchos usos y muchas aplicaciones. Podrían contribuir también, siempre pueden contribuir también a su actividad, son antioxidantes. Tienen varias actividades, así que se complementan. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar, agregar, sumar? ¿Se interesa por los fucoidanos, por los polisacáridos? La verdad que muy interesante. La doctora Miriam Delma Escobar Daza. Hola Andrea, bueno, felicidades y bueno, un gusto realmente escuchar tu charla y bueno, todo esto que nos contás, ¿no? Todo el estudio que hicieron de fucoidanos en el alga undaria. Sí. Hay otro polisacárido que también son los alginatos. ¿Y pudieron tener alguna relación en cuanto al estadía de vida, que hay mayor producción de fucoidanos con respecto al otro polisacárido? No, porque nosotros en estos momentos estamos solamente estudiando fucoidanos. Cuando vos extraes los fucoidanos, viste que yo siempre los extraigo. Al principio probamos con agua, ácido clorhídrico y cloruro de calcio, en paralelo. El agua, después lo estamos usando porque extrae contaminantes, extrae proteína y a nosotros no nos sirve de extracto con proteína, porque vamos a tener que agregar pasos de purificación. Y el ácido clorhídrico y el cloruro de calcio lo que producen es mantener el ácido alquímico insoluble en el talco, porque son ácidos urónicos, entonces a pH ácido lo van a mantener insolubles. Y con calcio, como estas moléculas son las lactaderas y tienen los ácidos multirónicos que forman una estructura que se llama caja de huevo, donde encaja el calcio. Si vos extraes el huevo de calcio, se forman esas cajas de huevo, estructura de caja de huevo, que mantiene insoluble el ácido alquímico en el talco y no lo sacás. Entonces, en los residuos que a mí me quedan al final está el alquímico. Cuando yo extraigo ese residuo con solución alcalina, por ejemplo, carbonato de sodio, los voy a extraer. Y los extraje, pero ahí están esperando. Son bastante complejos también los ácidos, el ácido alquímico. Pero ahora justamente
de una chica con ICET, esperemos que ya le avisan, esperemos que logre entrar, y ella va a trabajar con enzimas alginato-liasas. Así que ahora empieza nuestro trabajo con los alginatos. Interesante, gracias. Muchas gracias, Miriam. ¿Alguna pregunta más? Sí, acá la doctora María Beatriz Núñez. Hola, buenas tardes. Muy buena tu disertación. Te quería consultar algo tal vez práctico, ¿no? Pensando en el tema de las extracciones que mencionaste para todas estas algas, los fucoidanos, cuando se obtienen en esas extracciones, ¿tenés una relación de rendimiento en peso que puedas comentarnos? Y si es, digamos, en cierto modo práctico el método de extracción como para decir, bueno, lo podemos escalar después para lograr mayor producción. Sí, todo depende del uso que se le quiera dar. Por ejemplo, con las algas, estas que comenté, que eran varias, en todas esas, como es para obtener cuidados con fines comerciales, no realizamos esa extracción con cloroformo, metanol, agua, después etanol para sacar los pigmentos, no. Porque si vos querés algo con fines comerciales, tiene que ser una extracción práctica. Entonces, fuimos directamente al ácido clorhídrico diluido, que es 0.01 molar. Se obtuvieron buenos rendimientos. O sea, hay algunos que tienen muy buenos rendimientos, como el milio-cloriano, que tiene 20% de rendimiento y eso es altísimo. Es altísimo, la verdad. Pero bueno, todo depende para qué lo quiero el fucoidano y ahí voy a planificar el método de extracción. Si quiero con fines para la industria alimentaria o algún fin que se va a usar con algún alimento, también tengo que tener cuidado qué solventes tengo que utilizar. Tengo que eliminar eso. Cuando nosotros empezamos en esto, había un estándar, una extracción que se había convertido en un estándar, que era el método, la secuencia de miel y pericina. La conocida secuencia de miel y pericina, que realizaba una extracción al principio con etanol, que nosotros la tomamos de ahí, para extraer hidratos de carbono de bajo peso molecular, lo que lleva todo el manitol, el producto de reserva, las sales y los pigmentos. Pero después de extracción realizaba un tratamiento con formaldehído para polimerizar los fenoles. Después era imposible eliminar el formaldehído de la grasa. Así que ese método ya directamente eliminado. Para todos los fines que lo quisiera, porque sacar el formaldehído era imposible. Por eso nosotros decidimos ese método que planteamos. Pero bueno, como ya te digo, dependiendo del uso que le vas a dar, el sistema de extracción que vas a plantear. ¿Querés fines comerciales? No te importa sacar directamente el alga molida con agua, el alga molida con clorhídrico muy diluido. ¿Sí? Porque si vos usas clorhídrico diluido vas a sacar al químico. Si tienes una muy buena, vas a poner contaminada. Muchas gracias, Mari. No sé si algo más tenías. ¿Alguien más? Tenemos todavía unos minutitos para alguna otra pregunta, comentario. Qué interesante lo que decís, ¿no? ¿A qué va dirigido, no? Y acá, nosotros acá, tantos farmacéuticos, ahí voy, Teresa, qué importante para el control de calidad, ¿no? Porque si va dirigido hacia algo que tiene que ver con lo farmacéutico, cómo habría que de alguna manera protocolizarlo, ¿no es cierto? Para poder, no sé si está en alguna farmacopea o... No, creería que no. Claro, claro, que yo no lo he visto, no sé, la última japonesa. Las veganos son más conocidos, Tal cual. ácido alquílico también. Tal cual. El ácido alquílico es bastante interesante porque si bien esta estructura es bastante conocida y se usa en un montón de industrias, textil, alimentaria, industria del papel, en odontología, y está constituido solamente por dos monómeros, el ácido hialurónico y el ácido beta-alanónico. Todos los ácidos alquílicos son distintos porque dependen de la relación de estos dos ácidos. La relación distinta le da distinta viscosidad, distintas propiedades funcionales. Así
Hablando lo de la parte del control. Claro, se utiliza mucho en alimentos sobre todo. Artesanados, en yogures, en todos los productos que hay ahora. Claro. Productos con bajo índice glucémico. Y bueno, los fluidanos ahora también empezaron a aparecer en el mundo de los alimentos. ¿Sí? Justamente por eso, porque tienen bajo índice glucémico. Doctora Teresa. Felicitarte por tu trabajo, es muchísimo trabajo. Yo trabajo con liposomas catiónicos y hemos hecho, o sea, por años hemos trabajado, yo creo que más de 20 años con ellos y tenemos buenos resultados. De verdad te felicito porque yo sé que llevas mucho tiempo en esto y cuando uno llega y dice, es que mira, encontré esto, puede servir para EPOC y una formulación tal vez nasal, un aerosol. Y luego cuando ves que la formulación pues no es tan fácil, etcétera, o sea, tenemos años trabajando en ello, tener una formulación estable que puede estar en la farmacia y sobre todo cuando son compuestos que no son, digamos, puros, sino son extractos vegetales. Y nosotros lo hicimos, con algas pardas endémicas de México y nos fuimos por el camino de los pigmentos, por las moléculas orgánicas. Y tenemos patentado una fracción orgánica que es buenísima, digamos, para controlar el cáncer. Pero de ahí a llegar a una formulación, pues es otro camino. Es bastante complicado y es algo nuevo, es una metodología nueva y así que estamos todo el tiempo en contacto con esta gente porque es eso. Yo les agradezco las notas, las mando y ellas me dicen, de los programas que se crearon, no por esta técnica que lo meten y el error y trabajar con los programas, después, ¿y qué pasa si el programa no se adhió a toda la persona? Y bueno, pues tenemos que cuidar el formulante y bueno, veamos los análisis para ver si podemos hacer el CTE, para ver si se da su cosa en el formulante, para ver si no se no todo el problema de la persona. Estamos ahí, ellos van a trabajar con moléculas planteadas y yo también con esto de tecnología, que también yo hago con mi programa. Sí, pero fabuloso. Te digo muchas felicidades y mucha suerte. Te lo mereces. Muchas gracias, Teresa. ¿Alguien más? Una más y no pedimos más. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario antes de que pasemos al otro. Bueno, realmente excelente, Andrea, muchísimas gracias. Realmente yo creo que es un claro ejemplo de lo que es un trabajo gigante desde la parte de química orgánica, pero relacionado con actividad y potencial farmacéutico, ¿verdad? Y más ahora en esta nueva aplicación y demás que tiene relación con la parte de alimentos y medicamentos, lo que sea. Exactamente. Ahí está. Y el ambiente, ¿no? El cuidado, que ese es otro tema, ¿no? Lo que contaba Andrea, de qué solventes utilizar. Porque no solo por usar el solvente, sino luego cómo hacer para eliminar los residuos que quedan. Entonces me parece que, bueno, felicitaciones, Andrea, un trabajo espectacular. Y bueno, y tenerte acá con nosotros.